Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Lourdes. Buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos con la diferencia de uso horario contigo, ¿verdad? Una buena tarde a todas y todos quienes nos acompañan tanto en Zoom como a través de las redes sociales. Es un gusto a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dar la bienvenida a este nuevo foro virtual en el cual seguimos discutiendo los impactos económicos y sociales del COVID-19. De manera particular, el día de hoy vamos a tener una presentación de una investigación que se está realizando justamente Javier y Lourdes como parte del equipo que investiga diferentes simulaciones de impactos a través de subsidios, a través de impuestos, de transferencias monetarias en pobreza y desigualdad. Utilizando un modelo que se llama SOUTMOD y que está acoplado para el Ecuador. Sobre esto ya nos expresarán con mayor detalle. Hemos hecho una serie de foros para discutir los efectos del COVID-19 en la economía en diferentes niveles, desde el nivel macroeconómico, el nivel externo, el nivel fiscal, la necesidad de la economía de la salud, la necesidad de una serie de intervenciones en empleo, el pensarnos también la reactivación, ¿verdad? Y el día de hoy queremos profundizar entonces en los impactos en términos de bienestar, de manera particular en lo que es pobreza y bienestar. Damos la bienvenida también a Salomé Racines, que nos acompaña en representación de la Asociación Escuela de Economía. Todos estos eventos los organizamos de manera conjunta entre el Instituto de Investigaciones Económicas y la Asociación Escuela de Economía. Entonces también nos acompañará tanto para dar un saludo inicial, presentar a nuestros ponentes y posteriormente para recoger las preguntas que se haga desde el público. Como les hemos dicho, la misión de la universidad y del Instituto de Investigaciones Económicas está en buscar en este momento alternativas para la reactivación post-COVID, priorizando el bienestar de las personas. Y en esa línea de trabajo y de reflexión estamos avanzando. Salomé, buenas tardes, por favor, adelante. Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio que nos ha proporcionado la Asociación Escuela de Economía, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas para poder discutir un poco los temas de la pobreza y desigualdad en el marco del COVID. Bueno, me voy a permitir presentar a los ponentes. En primer lugar, tenemos la participación de Javier Jara. Él es PhD en Economía, investigador de la Universidad de Essex de Reino Unido. Es miembro del equipo de SOUTMOD de la Universidad de las Naciones Unidas, WITHER. También contamos con la participación de Lourdes Montes de Oca. Ella es doctorante en Economía del Desarrollo de Flaxo, Ecuador. Tiene una maestría en Econometría Aplicada de la Universidad de Monash, otra maestría en Economía del Desarrollo de la Flaxo y es economista por parte de la Universidad Central. Ha trabajado como especialista consultora de política económica en las instituciones del Estado más representativas como el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Política Económica, Secretaría de Planificación y de Desarrollo. Sus investigaciones se orientan principalmente a la economía aplicada mediante métodos cuantitativos y modelos econométricos. Los campos hasta el momento se han desarrollado ha sido el diseño y la evaluación de políticas económicas y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenidos. Y finalmente les voy a presentar a nuestro moderador, que es Andrés Mideros. Andrés Mideros es doctor, PhD en Economía y Análisis de la Pontificia Universidad, Análisis de la Política Pública en la Universidad de Maastricht. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en Economía de Desarrollo por la Flaxo, Ecuador, Master of Science en Política Pública y Desarrollo Humano por la Universidad de Maastricht y la Universidad de Naciones Unidas. Es profesor de Desarrollo Socioeconómico, Economía de la Política Social, Conciencia Económica y Social y Política Pública, investigador de Protección Social y Pobreza y Desarrollo Económico. Tiene más de 15 años de experiencia profesional, es socio fundador de la empresa EQD, Equidad, Desarrollo y Consultores. Ha sido docente universitario, consultor internacional, funcionario de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. Ha ejercido servicio público en los cargos de asesor ministerial de política social, secretario técnico de la erradicación de la pobreza, viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, secretario de la Nacional de Planificación y Desarrollo y secretario general de la Presidencia. Actualmente es el decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Muchas gracias, Salomé. Vamos a dar inicio entonces con las presentaciones en términos de la dinámica que vamos a seguir. Vamos a tener dos presentaciones por parte de Javier y de Lourdes, de 15 minutos cada una de ellas. Después realizaré unas preguntas que nos permitan profundizar la reflexión en base a los resultados que han obtenido. Y finalmente recogeremos preguntas del público que Salomé las estará revisando en la sección de preguntas y respuestas que encuentran en el menú inferior de la sesión de Zoom o en los comentarios en el caso de Facebook. Sin más, daríamos paso entonces, Javier, para iniciar con las presentaciones. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Andrés, y buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar en este foro y es una gran iniciativa poder contribuir al debate de política pública y al debate académico en estos momentos tan difíciles para el país. Como Andrés lo mencionó, lo que vamos a presentar hoy es un trabajo que todavía está en progreso, son resultados preliminares que hemos obtenido con Lourdes. Y la primera parte de la exposición la va a hacer Lourdes, así que dejo la palabra a Lourdes, luego intervendré yo. Muchas gracias. Gracias, Javier. En este momento voy a compartir la pantalla. ¿Me podría confirmar si se puede observar la presentación, por favor? Sí, se está cargando. Sí, ahora ya se ve. Ok. Listo. Ya. Bueno, de la misma forma, como decía Javier, es un gusto para nosotros poder compartir en este espacio parte de este trabajo, de este estudio que estamos haciendo. En realidad es como la primera parte, pensamos hacer una segunda parte también. Y bueno, de nuestro lado, lo que quisiéramos es obtener de pronto observaciones, preguntas, dudas que puedan surgir sobre esta investigación y también, como es el objetivo igual del grupo de investigación, aportar como tal con datos, con insumos para poder primero dar un diagnóstico de cuál es la situación en la que está viviendo actualmente el país, el Ecuador, y cuáles podrían ser las posibles medidas que se puedan tomar para la reactivación económica. Entonces, bueno, yo les voy a exponer la primera parte que tiene que ver con el contexto en general, cuáles son los principales datos que hemos tomado como insumos para hacer estos escenarios y luego Javier obviamente nos dará ya un poco más los resultados. Entonces, bueno, la primera parte es bastante conocida por todos quienes estamos acá en el Ecuador y bueno, si es que nos están escuchando o siguiendo en otro lado, Ecuador básicamente es uno de los países más afectados con este virus como tal, con este problema del COVID, que fue el primer caso se dio en Guayaquil el 29 de febrero y bueno, el epicentro inicialmente fue en esa ciudad, en Guayaquil, y actualmente tenemos que Quito es la ciudad más afectada como tal. Y esto no es un problema únicamente del Ecuador, sabemos que esto es un problema global, es un tema que es una crisis global como tal, que ya se la denomina como el gran encierro, y todos los organismos nacionales e internacionales lo que están en este momento diciendo es que va a haber efectos negativos, y eso están evidenciando obviamente, pero casi todas las economías del mundo van a decrecer. Y América Latina es la región más afectada por este tema, tanto en términos sanitarios como en términos económicos, y eso viene de la mano con reducción del empleo, aumento de la informalidad y obviamente reducción de la actividad económica como tal. El propósito de este estudio como tal es cuantificar estos efectos en términos económicos y desde el punto de vista de los hogares, concentrándonos sobre todo en las medidas de mitigación. Bueno, en realidad es la medida porque hay una sola medida que se ha adoptado en el contexto ecuatoriano. Y bueno, un poco insistir en el tema que estos son resultados preliminares, pero que ya nos ayudan a tener alguna idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar más adelante.
Para esto, obviamente, lo primero que hemos hecho es dar un seguimiento como tal a los estudios que se vienen dando, tanto en la región, el organismo regional como tal para ello es la CEPAL. También hay estudios que se han dado desde el punto de vista del BID, de la OIT, incluso del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Naciones Unidas. Y los datos principales que tenemos es que la CEPAL, en el último reporte que ellos presentan, estiman que va a haber una reducción del producto regional de un 9%. Bueno, 9.1%, y para Ecuador es un 9% como tal. Para ponerlo esto en contexto, en la crisis del 99, por ejemplo, el PIB se redujo en algo más de un 4%. Eso quiere decir que esta crisis que en este momento nosotros estamos afrontando como país es mucho más grave de lo que pasó en el 99. Eso conlleva un aumento en el desempleo y en la informalidad. Varios estudios, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos, por ejemplo, ya nos evidencian con datos reales, ya datos de movilidad, por ejemplo, que una de las características de esta crisis es que ahonda aún más las desigualdades. Es decir, vamos a tener más efectos en economías más desiguales, que es el caso de la región América Latina y Ecuador como tal. Esto nos conlleva, obviamente, a un escenario un poco menos alentador. Ya sabíamos que íbamos a decrecer, pero a medida que se vaya ampliando como tal esta crisis, vamos a tener peores resultados. Eso es lo que los organismos y los estudios nos dicen. Hay estudios específicos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como les decía, con datos ya de movilidad en tiempo real, que nos dan cuenta, por ejemplo, de que un 60% de la reducción del empleo se explica por el distanciamiento social, por las medidas como tal de confinamiento. Hay otros estudios, por ejemplo, en el caso de Gasparini y del Self-Glass, que ellos cuantifican esta reducción del empleo en función de la capacidad que tienen los empleos de realizar las actividades remotas, el teletrabajo como tal. Por ejemplo, la educación es una actividad que se puede hacer de manera en línea como tal y se esperaría que tenga efectos menores, pero hay actividades como la minería, por ejemplo, o la construcción, o específicamente hoteles y restaurantes en donde no se puede teletrabajar, no se puede teleatender a las personas. Entonces, esas actividades específicamente serán las más afectadas. Y en el caso de la metodología que nosotros utilizamos, son microsimulaciones, en donde se destacan qué medidas, o sea, han simulado como tal, qué posibles medidas se pueden adoptar. Y estos ejercicios como tal se han realizado en países, sobre todo europeos, de la Unión Europea, en los que se evidencian los casos específicos de Italia, Reino Unido, en donde se hace más o menos el ejercicio que nosotros hemos intentado hacer acá, ver cuáles son los efectos primero de la crisis y qué resultados se obtiene como tal de implementar ciertas medidas. Bueno, en el caso del Ecuador, ¿cuál es el escenario de partida como tal? ¿Cuáles son las características que nos permiten caracterizar la economía ecuatoriana? Primero, estamos dentro del esquema de protección social. Bueno, tuvimos igual un webinar hace tiempo, hace como un mes me parece, donde hablábamos de esto justamente. Entonces, el sistema ecuatoriano de protección social es débil como en la gran mayoría de los países en desarrollo y de América Latina, y se divide en dos partes, que es el esquema contributivo y es ISFA-ISPOL, que básicamente tiene una baja cobertura. Es una tercera parte de la población básicamente la que está cubierta por este esquema. Y tenemos otro esquema que es el no contributivo, cuya principal medida o política como tal es el bono de desarrollo humano, alrededor del cual hay otras políticas como tal que permiten como tal llegar a los hogares más pobres. Es el más amplio como tal en términos de cobertura. Sin embargo, en los últimos años, a partir del año 2018, se ha reducido su cobertura. Estos dos componentes del sistema de protección social
En términos económicos, los hemos definido como tal como estabilizadores automáticos, porque no dependen básicamente de la crisis como tal, sino que son políticas o esquemas que se vienen dando continuamente. Y la medida específica que en el caso del Ecuador se ha tomado como resultado de esta crisis es el bono de protección familiar. Esta es la principal medida, si no la única, que se ha diseñado para mitigar este impacto. ¿Y en qué consiste? Básicamente es una transferencia de $120 por hogar en 2 pagos de 2 meses. Sin embargo, o sea, la cobertura es de 900,000 hogares en 2 fases. En la primera fase, que fue abril y mayo, estaba destinada, o como se implementó, era a los afiliados del seguro campesino o del trabajo no remunerado. Y en la segunda fase, la ampliación que se hizo de 500,000 hogares más, estaba orientado hacia los hogares o las personas que no están afiliadas. Pero esta característica es de que se excluyen hogares que reciben transferencias tanto contributivas, seguro de desempleo, por ejemplo, o no contributivas como el bono de desarrollo humano. Entonces, está de alguna manera focalizado, pero de pronto no están todos los hogares más vulnerables que de pronto deberían o podrían recibir. Hay otras medidas, obviamente, que se han tomado en cuenta tanto a nivel nacional como a nivel local. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos el diferimiento del impuesto a la renta y a nivel local, por ejemplo, la entrega de canastas de alimentos. Sin embargo, estos componentes son altamente discrecionales y por lo tanto no permiten su identificación dentro del esquema que nosotros estamos utilizando. Y por ello estos quedan fuera de nuestro análisis. Bueno, ¿cuál es la metodología en sí que nosotros estamos utilizando? Es, como ya lo dijo Andrés, es un proyecto a nivel de varios países, 8 o 9 países, entre los cuales está tomado en cuenta Equamod, que es un modelo de microsimulación de impuestos y transferencias específicamente con las características del Ecuador. Y que es un modelo de microsimulación, no es más que tomar las reglas, por ejemplo, de asignación del bono de desarrollo humano o del impuesto a la renta de personas o de afiliación, tomar esas reglas desde la parte normativa y traducirlas de alguna manera a la parte ya de ecuaciones, son ecuaciones aritméticas, y de esa manera ver, identificar quiénes podrían ser los beneficiarios, cuáles serían los montos, y ese es como un modelo de microsimulación. En el caso específico de Ecuador, aplicamos las reglas de los instrumentos fiscales y las transferencias monetarias a las encuestas de los hogares. Es desde el punto de vista de los hogares. Las encuestas que utilizamos de base son primero la ENIGUR, por todo el componente de ingresos y gastos que tiene, y en este ejercicio específico también se ha utilizado la ENEMDU de diciembre de 2019 por el componente de empleo y de ingresos laborales como tal, que nos permite simular, porque la ENIGUR, como sabemos, la última se hizo en el año 2011-2012, entonces estaría como que un poquito desactualizada. Lo que se ha hecho es adaptar los datos de la ENEMDU a este escenario como tal. Y ese es como el input que tenemos en este modelo. Y cuáles son los outputs o los resultados que nosotros obtenemos de este ejercicio es analizar cuáles son los efectos, en este caso específico sobre pobreza, desigualdad, y bueno, estamos viendo también cuál podría ser el efecto presupuestario, y de esa manera nosotros otorgamos herramientas como tal que pueden ser utilizadas por los diseñadores y hacedores de política pública. Es decir, tenemos varios escenarios, cuánto cuesta esto, qué es lo que cuesta otra medida, lo que sea, y de esa forma los hacedores de política pública pueden tomar la mejor decisión desde el punto de vista del bienestar de los hogares. Entonces, en el caso específico del Ecuador, ¿qué nomás podemos simular? Impuestos directos como el impuesto a la renta de personas naturales, impuestos indirectos como el IVA, LIC, aportes a la seguridad social de los 3 componentes ISFA, ISPOL, transferencias monetarias condicionadas, en este caso como es el bono de desarrollo humano,
o el bono de protección social, beneficios de la seguridad social, como es el caso del seguro de desempleo, y otros beneficios de otro ejercicio que hicimos también, que era el caso de eliminación de los subsidios a los combustibles. Obviamente no estamos diciendo que esta es la herramienta perfecta y todo, o sea, estamos utilizando una herramienta que tiene sus limitaciones y dentro de eso la principal es la calidad de la información que obtenemos. En el ejercicio que hemos hecho ahora tenemos información a diciembre de 2019 y es con lo que hemos trabajado. Si tuviéramos información mucho más actualizada de qué es lo que ha pasado en el primer semestre del 2020, obviamente nuestros resultados van a ser un poco más actualizados y más reales como tal. Ya desde el punto de vista metodológico, otra de las limitaciones en la que vamos a trabajar más adelante es de que se trata de resultados estáticos por el momento, y cómo se podría esto mejorar es trabajar con modelos de equilibrio general. Y bueno, la segunda parte del estudio del ejercicio que vamos a hacer es trabajar con modelos de matrices insumo-producto. Entonces, eso es algo que vamos a hacer más adelante. En cuanto a los datos como tal utilizados, yo les había comentado, hemos utilizado el ENEMDU de diciembre de 2019 por sus características específicas. Podemos hacer el análisis por hogares o por individuos. Los resultados de acá son por hogares. Hemos obtenido información de empleo y afiliación de la seguridad social. Una de las definiciones que nosotros hemos utilizado es formalidad desde el punto de vista de la afiliación o no a la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de formalidad o informalidad, nosotros hablamos de estar asegurado o cubierto por la seguridad social o no. Esa es la definición que nosotros hemos tomado. Y obviamente la información de ingresos, sobre todo los ingresos laborales, que es lo que más se ha visto afectado por esta crisis. También hemos utilizado la ventaja del panel rotativo que se construye en la ENEMDU. En este caso, el panel 2018-2019 se ha utilizado para calcular la probabilidad de transición, por ejemplo, del empleo formal a empleo informal o a desempleo. Y hemos utilizado los datos específicos de diciembre de 2019 como el input o el insumo como tal para las simulaciones. Para el caso del impuesto a la renta se han utilizado la información de gastos porque para hacer la declaración del impuesto a la renta tenemos la deducción de los gastos de educación, alimento, vivienda, etc. Pero con base en la información que tenemos al momento, que es la ENIBUR 2011-2012. ¿Ya? Y en este estudio como tal, el análisis y los resultados que se van a presentar está en función de lo que se conoce como ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? No es más que tomar el ingreso de mercado de las personas, a ese ingreso restarle las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a la renta y añadirle si es que tiene bonos o transferencias o seguros o cualquier otra transferencia que pueda tener. Ese es el ingreso disponible, lo que queda luego de pagar contribuciones, impuestos o de recibir transferencias. Bajo ese concepto hemos trabajado. Luego, ¿cómo hemos hecho este ejercicio? Básicamente tenemos dos escenarios que se han utilizado. Primero, el escenario precrisis, que es la información que tenemos, como les decía, del ENEMDU de diciembre de 2019. Si tuviéramos información más actual, sería mucho mejor. Y sobre eso hemos diseñado un segundo escenario, que es el de qué pasó luego, el de post-crisis, y refleja una situación hipotética o una posible situación en el mercado laboral y en los ingresos. En base a estos dos escenarios, hemos utilizado las microsimulaciones para descomponer los efectos en pobreza y desigualdad. Primero, tenemos un efecto directo, que es la reducción de los ingresos laborales, y luego la descomposición en dos efectos, que son lo que les comentaba hace rato, los estabilizadores automáticos. Es decir, aquellas políticas, medidas, sistemas o diseños que independientemente de esta crisis o cualquier escenario van a continuar. Es parte del esquema o del sistema ecuatoriano como tal. Entre ellos están los impuestos,
los aportes a la seguridad social, las transferencias monetarias, el bono de desarrollo humano básicamente. Y como tercer componente está la política específica para mitigar el COVID, que es el bono de protección familiar. Esa es la medida específica. Y bueno, se ha utilizado esta metodología de descomposición de Gerbein y bueno, de estas medidas que se han tomado, como les decía, en los ejercicios que ya se han hecho en la Unión Europea. Bueno, para terminar con la parte del contexto y la metodología, decirles que nosotros hemos diseñado este escenario hipotético en varios estudios que ya les había mostrado al inicio. El principal es este del BID de Altamirano y algunos otros autores, en donde ellos hacen, en función de las proyecciones, ellos hacen una distinción por actividades económicas. Entonces, lo que hemos hecho es tomar esos porcentajes diferenciados por actividades económicas y aplicar esos mismos porcentajes a los datos de Ecuador, a la ENEMDU 2019. Y con ellos se reflejan los efectos, los primeros efectos, tanto en empleo, al pasar de formal a informal o de formal a desempleo e informal a desempleo también. Para ello se ha utilizado un modelo econométrico multilogic. Y otro efecto adicional que todos hemos visto es la reducción del 5%, que es bastante conservador, la verdad, del ingreso de los informales y los independientes. Esa es la forma como se ha construido, y en la tabla que vemos ahí, en la tabla número 1, perdón, tenemos ahí los sectores de la economía y qué porcentaje nosotros hemos considerado en base a estos estudios del BID y de la CEPAL, se van a transitar, ya sea al desempleo. En promedio tenemos casi un 7% de aumento en el desempleo, o a informalidad. Ahí hemos tomado el dato específico del BID, que habla de un 14.4% de aumento en la informalidad. Este es en sí como el contexto y cómo se ha diseñado este ejercicio. A continuación, Javier nos va a hablar ya un poco de los resultados, qué es lo que tenemos en esta parte del estudio. Eso es de mi parte, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Continuamos entonces, Javier. Muchas gracias, Lourdes, por la excelente presentación. Voy a compartir ahora mi pantalla. Creo que está compartida, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar resumiendo un poco la metodología que Lourdes describió. Si queremos analizar el impacto que ha tenido la crisis a nivel de ingreso disponible de los hogares, pobreza, desigualdad, necesitamos dos escenarios. Un escenario precrisis, que lo obtenemos directamente del ENEMDU de diciembre de 2019, y un escenario bajo la situación de crisis o post-crisis, que al momento no existe en el Ecuador, no existen microdatos que nos den la situación, que reflejen la situación de los hogares bajo la crisis actual. Esto es porque, dada la situación de la pandemia, el INEC tuvo muchos problemas en recoger los datos del ENEMDU del primer trimestre del 2020, y todavía estamos esperando los datos del segundo trimestre del 2020. Si es que estos datos se hicieran disponibles, nosotros pudiéramos tomar esa encuesta como nuestro escenario de crisis. Dada que esa no es la situación, lo único que podemos hacer es partir, es decir, crear un escenario post-crisis bajo diferentes supuestos. Y la alternativa que hemos tomado para este estudio es utilizar estimaciones de estudios a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, que nos indican cuánto podría aumentar el desempleo y cuánto podría variar
el empleo formal, es decir, transiciones de empleo formal a empleo informal por industrias. Y esto es bastante importante porque la realidad de esta crisis es que refleja impactos heterogéneos a través de diferentes sectores de actividad económica. ¿Listo? Y eso es justamente la tabla 1 de la que Lourdes les hablaba. Por ejemplo, aquí estamos reflejando que el impacto a nivel de pérdida de empleo o de aumento de desempleo es mucho más importante en el sector de comercio, al por mayor o menor, hotelería y restaurantes. ¿Listo? Estos son los sectores que más afectados se verían por esta crisis, porque fueron los sectores que más afectados estuvieron durante la situación del encierro y posiblemente los sectores a los que las personas acudirían menos porque son sectores donde hay más congestión, donde hay más gente que se regrupa. ¿Listo? Pero partiendo de estos porcentajes que obtenemos de otros estudios, debemos crear ahora una base de microdatos que refleje la realidad de los hogares. Entonces, lo que hacemos es, en base al ENEMDU, al panel del 2018-19, corremos modelos, regresiones, estimamos modelos que nos permiten ver qué características tienen las personas que transitan más de empleo formal a empleo informal o a desempleo. Y en base a esas predicciones, de esas características, nosotros calculamos la probabilidad de cada trabajador ahora en el ENEMDU de diciembre del 2019 de entrar a empleo informal o a desempleo. Y son las personas que mayor probabilidad tienen de entrar a informalidad o a desempleo, las que nosotros artificialmente escogemos para simular el impacto en el ENEMDU de diciembre del 2019 para crear una pseudo ENEMDU de diciembre del 2020. Y esto es importante. El escenario que estamos creando es un escenario que representaría la realidad a final del año. ¿Por qué es importante? Porque esta crisis afectó muchísimo durante el encierro, durante el confinamiento. La situación del mercado laboral y de ingresos bajo el confinamiento es muy diferente a la situación que podría esperarse a finales del 2020, simplemente porque ya no hay confinamiento, las personas pueden salir a trabajar, evidentemente con ciertas restricciones, con ciertos cuidados, pero el impacto, las características del mercado laboral deberían recuperarse con respecto a la situación del confinamiento. ¿Listo? Esto es importante tener en cuenta. No estamos evaluando el efecto durante el confinamiento, estamos utilizando un escenario hipotético de lo que podría parecer el mercado laboral y la distribución de ingresos a finales del 2020. Este es uno de los primeros resultados. Simplemente la figura número 1 ahora lo que les muestra es dentro de la ENEMDU ahora del 2019, cuáles son los efectos de estas transiciones a desempleo y a informalidad que hemos simulado. Esto simplemente estamos aplicando los porcentajes de la tabla número 1 al ENEMDU del 2019, escogiendo las personas que mayor probabilidad tienen de entrar a empleo y a informalidad. Y lo que vemos es que uno de los sectores más afectados sería justamente el de comercio al por mayor y menor, con alrededor de una pérdida de empleo de unos 234,000 empleos, seguido por el sector de hotelería y restaurantes. ¿Listo? Simplemente refleja los supuestos de la tabla número 1 que teníamos antes. De igual manera, ¿qué es lo que vemos ahora en el gráfico de la derecha de la figura 1? Estos son los impactos a nivel de informalidad. Es decir, no solamente estamos simulando una pérdida de empleo en diferentes sectores, sino que también puede que por la situación de crisis algunas personas transiten de empleo formal a informalidad y, por ejemplo, si nos concentramos ahora nuevamente en el sector de comercio, que es aquí en inglés Wholesale and Retail Trade, vemos que si comparamos la situación de la ENEMDU del 2019, diciembre, con nuestro escenario hipotético, la proporción de empleos formales disminuye.
¿Listo? No es solamente una disminución, una pérdida de empleo, sino también una disminución de empleo formal. ¿Y ahora qué hacemos? Una vez que tenemos estas dos bases que reflejan el escenario pre-crisis y el escenario, llamémoslo de crisis, todavía hasta finales del 2020, ahora también podemos presentar las características de las personas que nosotros hemos hecho transitar de empleo formal a informal y a desempleo. Lo que vemos en la tabla número 2, en la última fila de la tabla número 2, simplemente es el agregado del total de personas que pasarían de empleo formal a informal. Estas son alrededor de unas 375,000 personas bajo nuestro escenario hipotético. Y en el caso de desempleo, unas 500,000 personas. ¿Listo? Y algo interesante es que las características de las personas que entrarían en empleo informal o a desempleo varían. No son el mismo tipo de personas las que entran a un estado, a uno de estos estados, a una de estas categorías. Y esto está basado evidentemente en los coeficientes que nosotros encontramos, en las correlaciones que nosotros encontramos cuando estimamos el modelo en la ENEMDU, el panel del ENEMDU de 2018 a 2019. Pero lo que vemos es, por ejemplo, que para desempleo son mayoritariamente las mujeres las que entran a desempleo. De las personas que entran a desempleo en nuestras simulaciones, alrededor del 60% de ellas son mujeres. Mientras que para la transición de empleo formal a informal son alrededor de unos 33%. Otra característica interesante es a nivel de asalariados versus independientes. Vemos que para transiciones de empleo formal a informal tenemos alrededor de un 50% de independientes. Esto es mucho más bajo para los que pasan a desempleo, para los que transitan a desempleo. Y finalmente, algo que nos va a ayudar a entender los resultados que tenemos a nivel de distribución de ingresos y pobreza y desigualdad, son las características de las personas que transitan a empleo formal o a desempleo en cuanto a su ingreso laboral. Y algo interesante que vemos aquí nuevamente a nivel de diferencias es que las personas que transitan a desempleo pertenecen sobre todo a los quintiles bajos de la distribución del ingreso laboral, al quintil 1 y al quintil 2. Por el contrario, la mayoría de personas que transitan de empleo formal a informal pertenecen al quintil 3, a la mitad de la distribución y al quintil 4. ¿Listo? Nuevamente, recalco que estas transiciones, estas características se obtienen en base al panel, a las transiciones que vemos entre el 2018 y 2019. Puede que la naturaleza, la estructura de esta crisis sea muy diferente a las transiciones usuales que vemos. Así que recalco nuevamente, estos son los resultados bajo nuestro escenario hipotético. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos una base de datos, una encuesta precrisis y una pseudo encuesta, llamémoslo así, de tiempos de crisis o post-crisis, podemos calcular las diferencias entre ellas. Podemos calcular cuánto ha variado el ingreso disponible de los hogares y cuánto ha cambiado los niveles de... Cuando hablamos de ingreso disponible aquí, y esto es bastante importante, nos referimos a ingreso laboral menos impuesto a la renta, menos aporte a la seguridad social, más transferencias monetarias, sean bonos o sean pensiones. ¿Listo? Es un concepto de ingreso que contiene el efecto de políticas públicas. Y lo que nos muestra la figura número 2 aquí es en cuánto cambiaría el ingreso disponible promedio de los hogares. Y comencemos por la barra, por la última barra del gráfico. Esta barra nos muestra los cambios en ingreso disponible en promedio para toda la población. ¿Listo? Particularmente si nos concentramos en el punto negro dentro de la barra, la parte gris clara de la barra, este punto negro refleja
el impacto, el cambio a nivel de ingreso disponible de los hogares en promedio. ¿Qué es lo que nos quiere decir este gráfico? Que en promedio, para toda la población, el ingreso disponible caería en 8.6% bajo nuestro escenario post-crisis, ¿listo? O de crisis. Ahora, si nos movemos a las otras barras que reflejan el impacto a nivel de ingreso disponible promedio, pero por deciles de la distribución, vemos que el impacto difiere a lo largo de la distribución de ingresos. ¿Listo? El impacto en particular tiene una forma de U, un impacto mucho más bajo en los deciles bajos y al tope de la distribución, y un impacto más importante, los puntos negros siempre, en el medio, en la mitad de la distribución de ingresos. ¿A qué se debe esta forma? Digamos que no es de esperar, no es sorpresa que el impacto sea más bajo al tope de la distribución. Las personas con más ingresos en el país, las personas con más ingresos tienen menor probabilidad de entrar a desempleo o de pasar a empleo informal. Y esto lo vemos justamente en nuestra tabla. Para el quintil 5, para las personas con mayor ingreso laboral, la probabilidad de entrar a desempleo o de mal es mucho más baja. Y lo que vemos es que el choque importante a nivel de ingreso disponible en la mitad de la distribución se debe justamente a que las personas que están en empleo formal e informal, bajo nuestro escenario y utilizando el panel del ENEMDU 2018-2019, pertenecen en general a los quintiles. Eso a nivel del impacto promedio de ingreso disponible. Pero lo interesante de los modelos de microsimulación justamente es que nos permite aislar el efecto de fuentes de ingreso específicas o de política pública. Entonces ahora concentrémonos en las barras de diferentes colores de nuestro gráfico. Comencemos nuevamente por la última barra. Las barras de color gris, la barra de color gris oscura refleja ingresos laborales de asalariados. La barra gris clara, ingresos laborales de independientes, y vemos que estas están en la parte negativa del gráfico porque hay una caída de ingreso laboral, mientras que en la parte positiva del gráfico tenemos las barras de color azul. La azul clara representa impuestos y aportes a la seguridad social, mientras que la barra gris oscura representa transferencias monetarias. ¿Y qué es lo que vemos? Primero, que el impacto negativo a nivel de ingreso disponible, el punto negro del que hablábamos anteriormente, es el resultado de la suma de los negativos y positivos. ¿Listo? Entonces lo que estamos viendo es que el ingreso disponible cae evidentemente por el impacto negativo a nivel de ingreso laboral, porque aumenta el desempleo y porque hay una reducción de ingresos. ¿Listo? Esto nuevamente no es sorpresa, pero lo que vemos es que si es que aislamos el efecto solamente de la caída de ingreso laboral, el ingreso disponible debería caer aún más. El ingreso disponible debería caer de alrededor de 10%. ¿Listo? Esto significa que el efecto de política pública, la parte positiva del gráfico, permite mitigar de alguna manera el efecto negativo de la reducción de ingreso laboral. ¿Listo? Y ahora si nos concentramos en la parte baja de la distribución, en el decil 1 de este gráfico, en la primera barra, vemos el efecto importante de la política pública en este caso. Vemos que si es que consideramos solo las barras grises, es decir, solo el impacto de la reducción de ingreso laboral, el ingreso disponible de los hogares en promedio para este decil disminuiría de alrededor de 6.4%. ¿Listo? Pero el efecto positivo, sobre todo
de la barra azul oscura, que representa transferencias monetarias, levanta el impacto negativo de los ingresos laborales para terminar en una reducción de ingreso disponible promedio para este decil de alrededor de un 3%. Es decir, la política pública, las transferencias monetarias permiten mitigar el efecto negativo de la reducción de ingreso laboral de alrededor de una mitad en el cambio, 50% del ingreso disponible, la caída de ingreso disponible, ¿listo? Y esto sobre todo por transferencias monetarias. Ahora, en el siguiente gráfico lo que hacemos es concentrarnos en la parte positiva de este gráfico, en el efecto de la política pública, ¿listo? En especial queremos ver qué tipo de políticas son las que están mitigando el efecto de la crisis. Y cuando hablamos de mitigar, es mitigar solamente parcialmente, porque vemos que a pesar del efecto positivo de las transferencias de política pública, todavía siempre el punto negro del gráfico, el ingreso disponible, el cambio de ingreso disponible siempre es negativo. ¿Listo? Este gráfico lo que nos muestra, como les decía, es en más detalle cuáles son los instrumentos de política pública que están mitigando de alguna manera el efecto. ¿Listo? Principal, en particular, vamos a considerar dos tipos de factores, los que mencionaba Lourdes, los factores automáticos, que son las políticas públicas que ya existían antes de la crisis, y los beneficios relacionados con COVID, en especial el bono de protección familiar. Si nos concentramos nuevamente en las barras del final de toda la población, listo, en la última barra de cada gráfico, vemos que en promedio los estabilizadores automáticos tienen un mayor efecto, listo. La barra azul clara del gráfico de la derecha es más pequeña que el total de las barras del primer gráfico para toda la población. En total, en promedio para toda la población. Pero vemos que los efectos son bastante diferentes a través de la distribución. En particular, vemos que el bono de protección familiar tiene un efecto muy importante para el primer decil. De hecho, es el mayor, el bono de protección familiar es el que tiene mayor impacto a nivel del primer decil y es lo que se reflejaba en el gráfico anterior para el primer decil nuevamente. El efecto disminuye para hogares más ricos. Esto también es de esperar porque es una transferencia monetaria que está dirigida a las familias. Ahora, si nos concentramos en el efecto de los estabilizadores automáticos, vemos algo interesante. A nivel de estabilizadores automáticos, las políticas que más efecto tienen son los aportes a la seguridad social, las barras azules oscuras, ¿listo? Mientras que a nivel de transferencias monetarias, el único efecto que vemos es del seguro de desempleo, que son las barras grises claras. ¿Listo? El efecto de la barra negra, la parte negra de las barras, es el efecto del impuesto a la renta. Y esto también es interesante porque vemos que aquí el efecto del impuesto a la renta se lo ve sobre todo en el último decil de la distribución. Es decir, el impuesto a la renta está actuando solo en el tope de la distribución y esto puede ser por el diseño que tiene el impuesto a la renta de personas naturales en el Ecuador, que está caracterizado por una franja exenta bastante alta y por deducciones de gastos personales. ¿Listo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el bono de desarrollo humano, que es la principal política de protección social en el Ecuador, no juega ningún rol de estabilizador automático. ¿Y por qué? Porque el bono de desarrollo humano no depende directamente de ingresos, sino que depende del índice del registro social, que es un índice compuesto
basado en variables de características del hogar y condiciones de la vivienda. Y esto es importante porque esto significa que si bien esta política nos permite combatir problemas estructurales de pobreza, esta política no nos permite combatir choques a la economía, choques temporales. Y hablando de temporales, aquí no sabemos cuál va a ser la duración de esta crisis. Y esto es algo que se debería tomar en cuenta, porque no tenemos un bono que actúe como estabilizador automático en casos de crisis. El único es el seguro de desempleo, pero como vemos, el seguro de desempleo tiene un efecto sobre todo en la mitad de la distribución de ingreso. No tiene casi ningún efecto en el decil 1 y 2. Y esto es por el diseño del seguro de desempleo. El seguro de desempleo cubre solamente a trabajadores que están afiliados al Seguro General del IES. Es decir, todos los informales, todos los trabajadores informales, los trabajadores que no están afiliados al Seguro General del IES, no tienen ninguna cobertura en caso de desempleo. Finalmente, la última tabla que queremos presentar nos muestra el impacto de la crisis y de las políticas a nivel de desigualdad y pobreza. Y aquí nuevamente, porque hemos querido concentrarnos en el rol de la política pública, presentamos 3 escenarios. La columna A presenta el escenario de base. Estos son indicadores de pobreza y desigualdad que obtenemos directamente del ENEMDU de diciembre del 2019, mientras que la columna B y C, en la columna B tenemos el escenario COVID, el escenario con el impacto en el mercado laboral, ingresos por la pandemia, pero sin tomar en cuenta el bono de protección familiar, es decir, en ausencia del bono de protección familiar. ¿Cuál sería la pobreza si es que no se hubiera implementado este bono? Y el escenario C, en cambio, refleja los niveles de desigualdad y pobreza bajo un mercado laboral en crisis por la pandemia de COVID, pero tomando en cuenta el bono de protección familiar. Vuelvo a recalcar, el escenario COVID que nosotros estamos simulando refleja la situación, la posible situación a finales del 2020. ¿Listo? Por ende, uno no debería sorprenderse que vemos, a pesar de ver un incremento en la pobreza y la desigualdad, no es un incremento tan drástico como el que uno debería esperarse cuando estábamos en situación de confinamiento. ¿Y qué es lo que vemos? Comencemos por los indicadores de pobreza. El FGT0 representa la tasa de pobreza y el FGT1 representa la brecha de pobreza. Concentrémonos en la tasa de pobreza. Lo que vemos es que en el 2019, a diciembre del 2019, la tasa de pobreza en Ecuador era de alrededor de 25.67%. ¿Listo? La pobreza, la tasa de pobreza aumentaría a un 33% bajo un escenario COVID, bajo el escenario COVID, si no tomamos en cuenta el rol del bono de protección familiar. Y si tomamos en cuenta el rol del bono de protección familiar, aumentaría a un 32.5%. Y lo que muestra la segunda parte, las 2 últimas columnas de la tabla, son las diferencias entre el escenario B y A y el escenario C y A. Y las estrellas, los asteriscos que ustedes ven aquí, reflejan que las diferencias son significativas, estadísticamente significativas. ¿Listo? Entonces, bajo un escenario de crisis a finales del 2020, la pobreza aumentaría de unos 7.3 puntos porcentuales, si es que no tomamos en cuenta el efecto del bono de protección familiar. Tomando en cuenta el efecto del bono de protección familiar, la pobreza aumentaría en un 6.89%. Es decir, si bien el bono de protección familiar permite reducir un poco la pobreza, lo hace de manera muy mínima, en un 0.5 puntos porcentuales. ¿Listo? Y este mismo
tipo de efecto es el que encontramos, por ejemplo, para la tasa de pobreza extrema, que pasaría de un 9.2% a un 37.78% bajo el escenario de crisis, tomando en cuenta el efecto del bono de protección familiar. Y vemos que entonces el bono de protección familiar permite mitigar el efecto a nivel de pobreza de alrededor nuevamente de unos 0.5 puntos porcentuales. Nuestros resultados son bastante parecidos a los resultados de pobreza y extrema pobreza que la CEPAL, sobre todo creo que los dos, y pobreza y extrema pobreza que la CEPAL está ahorita pronosticando para el Ecuador. A nivel de desigualdad, si nos concentramos en el coeficiente de Gini, vemos que el coeficiente de Gini pasaría, bajo nuestro escenario hipotético de COVID, de un 0.46% que observamos en diciembre de 2019 a un 49.1% si es que no tomamos en cuenta el bono de protección familiar, y se reduciría a un 48.8%. Perdón, esto no es por ciento, es 0.46, es el nivel del Gini, a un 0.491 en la situación COVID sin bono de protección, y a un 0.488 en el escenario COVID, tomando en cuenta el efecto del bono de protección familiar. Nuevamente, tal y como lo observamos para pobreza, hay cierta mitigación del bono de protección familiar a nivel de desigualdad, pero muy mínima. Para finalizar, el objetivo de este estudio era dar una idea de los efectos que podría tener la crisis a nivel de pobreza, desigualdad, pero también teniendo en cuenta toda la distribución de ingreso disponible, bajo un escenario probable de final. En particular, lo que hemos querido hacer es concentrarnos en el rol de la política pública. En una primera instancia evaluamos el rol de estabilizadores automáticos versus políticas de emergencia COVID. Para la última parte, desigualdad y pobreza, nos concentramos en el efecto del bono de protección familiar, y lo que vemos es primero que hay un aumento significativo, habría un aumento significativo de la pobreza y desigualdad, primero, y segundo, el bono de protección familiar tiene un efecto muy bajo en mitigar el impacto de la crisis. Por último, y algo que es para abrir un poco más la discusión acerca del diseño de la protección social en el Ecuador, el diseño actual del bono de desarrollo humano, como lo mencionamos, no tiene ningún efecto de estabilizador automático, porque no está basado, no depende directamente en el ingreso. A nivel de siguientes pasos, creo que lo he recalcado muchas veces, el escenario que consideramos es un escenario ético a finales del 2020. Lo que quisiéramos hacer es poder tener acceso, esperemos que bajo el esfuerzo que ha hecho el INEC durante el segundo trimestre del 2020, dé frutos y podamos tener un ENEMDU para el segundo trimestre del 2020 para hacer el mismo análisis, pero bajo un escenario un poco más cercano al confinamiento, es decir, post-confinamiento. ¿Listo? Esto nos permitiría sobre todo ver los efectos a nivel de industrias, pero como un siguiente paso todavía queremos explorar un escenario a finales del año como lo hemos hecho ahora, pero ahora vinculando el modelo de microsimulación con un modelo macro basado en matrices insumo-producto. Finalmente, algo que no hicimos en este trabajo, pero que es seguro de interés para política pública, es analizar el impacto de diferentes escenarios de política pública. Es decir, hemos visto ya que el impacto que tendría el bono de protección familiar es mínimo. Entonces, la microsimulación lo que nos permite es simular justamente qué tipo de políticas, qué tipo de diseños alternativos a este tipo de medidas de emergencia podría tener un mayor impacto y cuál sería también su costo a nivel presupuestario. Finalmente, les dejamos aquí nuestros emails también para que cualquier pregunta que tengan, cualquier aclaración y cualquier comentario nos lo hagan llegar, y siempre será muy bienvenido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Lourdes y Javier, por la presentación, por compartir estos resultados preliminares del estudio que están haciendo, que sin duda nos dan una serie de luces sobre la situación que se está pasando y sobre posibles elementos a tomar en cuenta para la reactivación, digamos, post-COVID. Y justamente hacia allá yo quisiera ir con algunas preguntas, pero sí también quisiera dejar planteados algunos comentarios frente a lo que nos han presentado, frente a la versión borrador que también pude revisar. Gracias por compartirla. Sé que todavía es un borrador preliminar. Y hay 4 elementos ahí en términos de comentarios que quisiera compartirles. El primero, sin duda, lo han señalado varias veces en cuanto a la diferenciación entre un impacto en medio de la crisis que el post-crisis, ¿verdad? Porque justamente parte de la discusión que se tiene actualmente en el Ecuador en las estadísticas oficiales es el impacto durante la crisis de las medidas de aislamiento que nos llevan a no trabajar en un país de alta informalidad es el ingreso a cero directamente en esos días o en esas semanas en las que uno no está trabajando. Y eso, estimaciones que se han hecho, que hemos hecho, nos llevan a pensar que durante la crisis ese indicador de pobreza pudo haber subido inclusive al 60% de la población. ¿Por qué? Porque había cero ingreso en ese día, simplemente, punto. O había ingreso cero en la semana anterior, que también es importante tomar en cuenta cuando hablamos de la métrica de pobreza por ingreso, ¿verdad? Si tengo cero ingreso, entro en esa categoría. Y ese indicador tranquilamente pudo haber estado alrededor de los 60% dentro de las semanas de absoluto aislamiento, digamos, incluso antes de la semaforización. Y sobre esto estamos esperando las estadísticas oficiales que saldrán posiblemente en el mes de agosto. Y luego el post-crisis en el cual ustedes están, que ya nos da cuenta de algunas estimaciones de cuáles pueden ser los efectos permanentes y estructurales de lo que se ha vivido, ¿no es cierto? Y dentro de esto, lo que sí se ve es, claro, la simulación que hacen es estática en términos de que no toma en cuenta múltiples equilibrios o los análisis de equilibrio personal que se pueden ir generando. Y digo eso porque hay medidas también que han estado en discusión aquí en el Ecuador, como el tema laboral, en donde lo que se ha implementado es una suerte de posibilitar la reducción de jornadas laborales y por ende del ingreso. Y si lo veo desde los hogares, es una reducción directa al ingreso, que lo reduce directamente a la vena, ¿verdad? Y o bien lleva a vulnerabilidad o bien puede incluso llegar a pobreza, dependiendo de las condiciones de cada hogar. Un hogar muy grande, que con un solo perceptor de ingreso, que le reduzcan el 25% de su ingreso, puede llevar a ese hogar directamente a una situación de pobreza, ¿verdad? Pero por lo que ha estado en discusión frente a esa política, que dicho así parecería completamente absurda, más allá, para evaluarla con justicia habría que ver también los elementos de equilibrio general en el sentido de que se asume que esa medida evita que sea un despido completo. Entonces, una reducción de ingresos, en teoría, para evitar un ir a cero y más gente dentro del desempleo. Entonces, ahí habría una reflexión también que a mí me quedaba dando vueltas y cómo poder ir incorporando, que Lourdes sí lo señalaba, hay que complementar luego con el equilibrio general, pero cómo ir logrando identificar también esos elementos dentro de lo que se ha ido haciendo, ¿verdad? Por el otro lado, en cambio, en ese mismo sentido, ahorita veo en la simulación que hay una distribución del impacto en el empleo por sectores de acuerdo al shock de oferta. Pero ustedes también lo señalan, esta crisis es de demanda y de oferta. Y luego viene, no solo que, claro, sectores como el comercio se ven más afectados en un primer momento en términos de pérdida de empleo, porque es mucho más difícil hacer teletrabajo, digamos, en temas de comercio, de servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay un impacto más fuerte en pérdida de empleo por un lado. Pero luego vendrá también el efecto de que esas personas que se quedan en el desempleo van a reducir su consumo en términos generales. Y al reducir su consumo en términos generales le van a pegar también a otros sectores, sobre todo al sector manufacturero, en donde son productos que dejo de comprar porque mi ingreso cae, me iré a garantizar alimentos, pero dejaré de comprar otro tipo de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, ese segundo efecto a través del efecto oferta, demanda, oferta, también es un elemento que me quedaba dando vueltas, que en cambio nos podría llevar a unos impactos mucho más grandes, ¿sí? Y termino comentarios llevando a mi primera pregunta, justamente con la U que ustedes nos mostraban de cómo se distribuyen los efectos por decil. Y es claro que en el decil más pobre, de lo que entendí, el efecto es menor porcentualmente gracias al bono implementado que en principio llega mayoritariamente ahí.
Pero luego lo que vemos en términos de desigualdad, incluso del impacto, es que el impacto también es menor en el decil más rico de la población. Entonces, ¿qué mecanismos están ahí instaurados también en términos de desigualdad que hace que el impacto en los más ricos, en el 10% más rico, sea menor? Y quizás por un lado falta elementos de los impactos luego en el ingreso del capital, ¿verdad? Porque de hecho en los súper ricos del ingreso laboral es una porción minoritaria de su ingreso frente a los ingresos que tienen de capital normalmente en los súper ricos, ¿verdad? Y entonces habría que ver también ese impacto que se puede tener ahí, por un lado, y por otro lado, ya viene la redistribución propia de las medidas, cómo va distribuyendo eso, ¿verdad? Y llevo eso a mi primera pregunta, que quiero plantearles, y claro, como lo han hecho juntos, no la voy a dirigir a ninguno de ustedes, sino más bien ustedes sabrán cómo complementan. Y es el tema de la desigualdad. Un dato que me quedó en la cabeza es que del 100% que caería en desempleo, que deterioraría su condición de empleo, el 60% es mujeres. Es decir, de entrada en desigualdad, esto le pega más a las mujeres en términos del impacto de los ingresos que se va a tener, ¿verdad? Y hay una frase que ustedes también ponen en la introducción del documento que me compartieron, que dice que la literatura que se ha generado ya muestra que el impacto del COVID-19 en los hogares, desde el punto de vista económico, en los países es más fuerte en sociedades con mayor desigualdad y mayor informalidad. Entonces quisiera pedirles que nos ayuden profundizando tal vez en esos elementos que justamente hacen que países de mayor desigualdad tengan un impacto más fuerte que países más igualitarios, ¿verdad? Y una segunda pregunta en esta primera ronda es cómo se ve el país de Ecuador y sus respuestas, las que nos han presentado, frente a la región y frente al mundo. En términos comparativos de lo que ustedes han podido revisar, ¿cómo ven el efecto en el Ecuador y la respuesta que el país ha podido dar en términos de política pública? Muchas gracias. El micrófono es suyo. No sé, Lourdes, tal vez sí. Ok. Sí, gracias Andrés por tus comentarios. Bueno, decirles a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, aparte de esta presentación, obviamente tenemos un documento un poco más amplio por temas de tiempo y todo lo hemos reducido al máximo y a eso es a lo que se refiere Andrés. Y bueno, yo te voy a comentar un poco de tu primera pregunta, de qué es esto de que a mayor desigualdad o en las sociedades en donde se ve mayor desigualdad y mayor informalidad, como es el caso de América Latina y Ecuador específicamente, se van a tener mayores efectos como tal. Hay varios estudios, como les comentaba, sobre todo de Estados Unidos. Hay un estudio específico de datos de movilidad. Entonces se ve cómo, por ejemplo, en el caso de Nueva York, que fue el epicentro en Estados Unidos de la pandemia, ahí con datos de teléfono, de uso de los celulares, se veía que aquellas personas, por ejemplo, que viven en barrios o en zonas más bien con mayores recursos y con mayores ingresos, como es el caso de Manhattan, por ejemplo, ellos pudieron como que confinarse un poco más. Puede ser, o en el estudio ahí decía que se debe esto al uso, primero, de tecnología, que está muy familiarizado, segundo, por el tema de que tienen ahorros y por lo tanto pueden quedarse en la casa. Y tercero es lo complementario, ¿no? ¿Qué pasa con las personas o cuáles son las características, que es un poco lo que se presenta también en el estudio, de aquellas personas que trabajan en la informalidad? Y viene justamente de la mano con lo que tú dices. ¿Qué pasa con las mujeres? Y es lo que se ve también en otros estudios, en otros análisis presentados por CEDLAS, por ejemplo, en el caso de Argentina. Las mujeres suelen tener mayor informalidad. Es decir, no están, en el caso, como les decía, como nosotros hemos definido informalidad, es afiliación o no a la seguridad social. Entonces, en el caso de las mujeres están menos afiliadas, o sea, tienen empleos informales. Otra definición de informalidad, por ejemplo, es el número de horas que trabajan, y usualmente las mujeres tienen empleos de tiempo parcial, por lo tanto tienen menos ingreso,
menos afiliación, menos posibilidades como tal de gestionar, en este caso, la crisis. Y se ha visto en el caso del Ecuador justamente eso en las ciudades principales, en Quito, en Guayaquil, que la mayoría de gente que sale o la mayoría de gente que se moviliza como tal, y es similar, como les digo, en todas las partes del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, quienes son los que se movilizan son las personas que o son empleados, por ejemplo, en el caso de restaurantes y todo, o son personas que venden del comercio informal. ¿Y qué pasa si un día no trabajan o una semana no trabajan? O en el caso de Ecuador, que fueron casi 100 días de confinamiento completo. ¿Qué pasa si 100 días no trabajan? Básicamente son 3 meses sin ningún ingreso. Son personas que viven al día a día y si no venden, si no trabajan esos días, es difícil que puedan obtener otros ingresos de otras fuentes, como las personas como tú bien lo mencionabas, con mayores ingresos, sí podrían tener. En el caso de ahorros, por ejemplo, si tienen inversiones, pueden obtener ingresos de sus inversiones, pueden obtener intereses y como tal. Y finalmente, para complementar justamente esta última parte, tomar en cuenta, sí, que estamos trabajando con encuestas a hogares y que únicamente estamos analizando principalmente el ingreso corriente o el ingreso laboral. No tenemos, de hecho, no tenemos información básicamente de las personas que tienen ingresos por sobre los $100,000 anuales, porque aparte el análisis que nosotros estamos haciendo es anual. Entonces, todas las personas que anualmente reciben ingresos por sobre los $100,000 no están considerados en nuestro análisis. Y no es porque no querramos o porque tengamos un sesgo, sino porque así están diseñadas las encuestas. Encuestas para hogares y en este caso para los trabajadores. ¿Cómo se puede subsanar eso? Básicamente es con datos administrativos, por ejemplo, en el caso del SRI, no les voy a decir quién, pero sabemos que la persona que más ingresos tiene registrados, aparte, tampoco estamos haciendo un análisis de evasión, tiene aproximadamente un ingreso anual de $72 millones anuales. Eso significa más o menos un poco más de $12 millones mensuales. Esa persona o las personas que, como les digo, tienen por sobre los $100,000 de ingresos anuales no están considerados como tal. Y es considerar ese tipo de información, ese tipo de análisis, incluso nos daría unos resultados un poco más sorprendentes, incluso de lo que hemos presentado acá, porque sí, o sea, lo que más llama la atención es esa forma de de los efectos, que básicamente lo que estamos diciendo es quienes hemos sido más afectados por esta crisis somos clase media, básicamente. Eso. Gracias. Gracias, Lourdes. Yo también te agradezco, Andrés, por los comentarios y las preguntas. Y me alegra que hayas mencionado que varias veces recalcamos que va a haber diferencia entre los escenarios y cuándo hacemos el análisis. Si se toma como escenario crisis, el confinamiento, deberíamos esperarnos a ver un aumento de pobreza y desigualdad enorme. En nuestro caso, no quisimos partir de ese escenario para nuestro primer estudio por falta de información. Dado que las proyecciones que hacían estudios de la CEPAL y del BID eran proyecciones a finales del año. De hecho, no quisimos, inclusive para este primer estudio, meternos a la parte macro, es decir, tomamos los efectos de empleo de otros estudios. Quisiéramos volver a hacer este mismo ejercicio para un periodo, ya sea de confinamiento o justo después del confinamiento, pero o deberíamos esperar a tener datos oficiales o deberíamos trabajar con más supuestos. Y aquí nuevamente, ¿cuáles son los supuestos? Debemos meternos a justificar cuáles son los mejores supuestos, ¿listo? Pero los dos análisis son completamente válidos y los dos análisis nos darán más información de la naturaleza de la crisis y del impacto a nivel de la economía ecuatoriana. Yo creo que esto igual está relacionado a tus comentarios de equilibrio general. Nuevamente, un siguiente paso debe ser una vinculación
de modelos micro-macro, y la necesidad del uso de estos modelos también dependerá del momento de la crisis en lo que nos estamos concentrando. Ya volviendo a tus preguntas más concretas, el efecto en U. El efecto en U depende de dos factores. Como les decía, en el tope de la distribución, a mí no me sorprende que el impacto sea tan bajo, porque utilizando el ENEMDU, el panel, que sigue a personas en dos puntos en el tiempo, en el 2018 y el 2019, lo que vemos es que las personas, la probabilidad que una persona en el tope de la distribución transite de empleo formal en el 2018 a desempleo es muy baja. ¿Listo? Entonces, el impacto a nivel de ingreso disponible en el tope va a ser más bajo, simplemente porque hay menos personas en el tope que están entrando a desempleo. ¿Listo? Ese es el primer factor. Ahora, lo que es sorprendente es el menor efecto en la parte baja, porque inclusive hay un efecto mitigador, de mitigación del bono de protección familiar, pero de hecho el impacto a nivel de empleo laboral también es bajo. Es un poco más bajo que el de SIL 2 y 3. Esto yo creo que es el resultado de dos supuestos que hemos tomado aquí y nuevamente del modelo macro. No del modelo macro, sino del escenario macro de nuestro choque, es que la mayoría de estudios para la región asume o estima que el impacto a nivel de los sectores de agricultura, ganadería, pesca va a ser bajo a finales del año, nuevamente. Porque son sectores que de hecho durante el confinamiento todavía seguían activos. Puede que haya habido una disminución, una reducción de empleos a nivel de estos sectores, pero mucho más baja de lo que nos esperamos en otros sectores. ¿Listo? Entonces el impacto en ese sector que estamos asumiendo es casi nulo. Y sabemos que en estos sectores están normalmente personas que pertenecen a la parte baja de la distribución. ¿Listo? Sin embargo, esto es a nivel del margen extensivo, empleo, desempleo. ¿Listo? Sin embargo, sí estamos asumiendo que personas que pertenecen a empleo informal y que trabajan a cuenta propia, son independientes, en nuestro supuesto asumimos que tienen una reducción de alrededor de 5% de su ingreso. ¿Listo? Entonces, a nivel del margen intensivo, sí estamos afectando la parte baja de la distribución, o digamos, estamos afectando un poco más la parte baja de la distribución, donde se concentran más estos dos grupos. ¿Listo? Pero nuevamente aquí yo creo que también uno de los siguientes pasos que podríamos hacer sin necesidad de meternos a la vinculación micro-macro es tener un escenario extra donde asumimos un 10% de reducción de ingresos, por ejemplo, para personas con, digamos, de baja educación, en algún tipo de actividades informales, y tal vez ahí veríamos un efecto un poco más importante en la parte baja de la distribución. Pero quisiera terminar acá con tu última pregunta. ¿Cómo se compara el Ecuador con lo que vemos en otros países? Y déjenme compartir solamente mi pantalla para el mismo ejercicio que se hizo, pero para Inglaterra. Y lo interesante aquí es que quiero que vean también lo que pasa en la parte baja de la distribución. Y esto, en cambio, contrariamente a lo que nosotros hacemos, este estudio compara el periodo pre-crisis, comienzos del 2020, con un periodo crisis de abril. ¿Listo? Entonces, es durante el confinamiento. Y es para Inglaterra. Este es el gráfico que obtenemos que se obtiene, perdón, no es un estudio que lo estamos haciendo nosotros, que se obtiene para Inglaterra. Nuevamente, el punto negro representa la caída en ingreso disponible. ¿Y qué es lo sorprendente? La caída en ingreso disponible es muchísimo más baja en la parte baja de la distribución. ¿Listo? Recuerden, para Ecuador tenemos una forma en U, para Inglaterra ellos encuentran un impacto muy bajo en los primeros deciles y mucho más alto en los deciles altos. ¿Listo? Y esto es durante el confinamiento. Pero algo más importante, algo más interesante, es el efecto de política pública. Miren el efecto que tiene la política pública en el primer decil. Casi mitiga por completo el impacto de la crisis. ¿Listo?
Y esto se refleja en el coeficiente de Gini para Inglaterra. Aquí tenemos el coeficiente, el cambio en el coeficiente de Gini, la primera barra, que está descompuesto en el efecto de la reducción de ingreso laboral, la barra negra, gris oscura, y la barra gris clara, el efecto de política pública. Y vemos que casi el efecto a nivel del Gini es cero. ¿Listo? Entonces, esto es bastante interesante. Es decir, las políticas que se implementan, primero, los estabilizadores automáticos, la política pública que ya existía antes de la crisis, y las políticas que se aplican por la crisis, mitigan casi por completo el efecto a nivel de desigualdad y pobreza. ¿Listo? Y solamente para terminar, dado que ahora les acabo de dar un ejemplo para un país en desarrollo como Reino Unido, hay otro estudio para Colombia utilizando técnicas de microsimulación. No recuerdo los resultados que se obtienen, pero a nivel del tipo de política pública que ellos han aplicado ha sido mucho más importante que lo que se ha aplicado en el Ecuador. Por ejemplo, el bono de protección familiar excluye a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Es decir, si es que estos hogares receptores del bono de desarrollo humano sufrieron por el impacto de la crisis, ellos actualmente, durante el confinamiento, durante los meses donde se entregó el bono, no tenían ninguna ayuda. En otros países como en Colombia, en Inglaterra, se aumentó el monto de las transferencias de asistencia social, como el bono de desarrollo humano, el correspondiente que es Familias en Acción en Colombia, se aumentó el monto, y también para Argentina la transferencia universal por hijos. Muchas gracias, Lourdes y Javier, por las respuestas. Y justamente quiero llevar a esta segunda ronda, antes de dar paso a Salomé con algunas preguntas del público, en términos de estos impactos que se ven y su relación con las desigualdades, ¿verdad? ¿Qué lecciones nos dejan para pensar la protección social a futuro? Sería un primer elemento. Además, caso Ecuador y caso América Latina, caso países de renta media y renta baja, se ha dicho que justamente la capacidad de reacción está muy determinada o condicionada por las restricciones fiscales. De hecho, ese es un tema que en el Ecuador se ha posicionado con fuerza, que las restricciones fiscales son finalmente un condicionador de qué tanto se puede hacer o qué no. Entonces vendría ahí también, desde lo que ustedes han podido analizar, por dónde avanzar en ese sentido, cómo romper o solucionar esas restricciones fiscales, o cómo asignar los recursos, muchos pocos que se tengan, para ser mucho más eficientes y equitativos, ¿no? Y un tercer elemento, por último, es ya desde la misma estructura económica que tiene el Ecuador y en función de la cual se distribuyen esos impactos. Lo ha dicho Javier también. Podemos ver que hay menos impacto en el primer decil relacionado tal vez con sectores agrícolas, de agricultura, ganadería, pesca, ¿verdad? Sectores rurales. Sabemos que la pobreza ya era mucho más alta en el sector rural, pero son actividades que no pararon como otras por la pandemia y el aislamiento. Entonces, se mantuvieron en la misma pobreza que estaban antes, no en mayor pobreza, podríamos decir. Habría que ver tal vez indicadores de brecha y severidad justamente con el FGT. Pero esa distribución de los ingresos, de los efectos, quisiera decir. En unos sectores que ya tenían baja productividad, bajo ingreso y estaban más empobrecidos, hay poco impacto. En otros sectores urbanos vemos que los impactos se dan más en los informales y en las mujeres. Entonces, hay una estructura económica que también refuerza esas desigualdades. También vendría la pregunta desde esos tres elementos, entonces, desde el rol de las desigualdades, desde la restricción fiscal y desde los elementos de la estructura económica propia del Ecuador, muy basada en el comercio, muy basada en la extracción. ¿Qué lecciones nos pueden dejar de los análisis que ustedes han hecho para pensar la reactivación post-COVID y hacerlo con eficiencia y con equidad finalmente, que es lo que buscamos desde la economía, ¿verdad? Entonces, Lourdes, por favor. Ok, difícil pregunta. Gracias, Andrés. Justo el día de hoy la CEPAL publicó un nuevo informe que hace justamente este análisis, ¿no? Y lo que hemos dicho en algunos webinars anteriores también, no hay tal dicotomía entre salud y economía. Son las dos cosas de la mano. Entonces, en términos de diseño de política pública, yo diría que debemos tener claro un horizonte, o sea, ¿cuál es el objetivo final de la política pública? Nosotros estamos analizando desde el punto de vista de bienestar de los hogares,
Si ese es el objetivo final de política pública y es lo que está en los objetivos de desarrollo sostenible como tal y en los planes de desarrollo y los programas políticos y todo lo demás, creería yo que hacia allá deberíamos priorizar como tal. Pero eso no significa que dejemos de lado la parte productiva tampoco. Y justamente en el análisis macro, como decíamos, ¿no? Entonces, tenemos un aumento del desempleo, caída en los ingresos. ¿Eso en qué se traduce al final del día? En la macroeconomía es una reducción del consumo, una caída del crédito, aumento de las moras en los pagos de crédito, y eso básicamente lo que hace es una reducción en la demanda efectiva. Entonces, al final del día, insisto, no hay esa dicotomía entre salud o economía, son las dos cosas a la vez. Entonces, en términos de diseño de política pública, yo diría eso. Primero, tener claro los objetivos como tal de la política pública, que es lo primero que vamos a priorizar. En términos de restricciones fiscales, sí, eso es el tema que se ha posicionado la gran mayoría, pero viene de la mano con lo que decíamos anteriormente. Y estamos también cuantificando en este sentido qué porcentaje o cuál es el esfuerzo que deberíamos hacer. La CEPAL habla de un 2% en términos, 2% del PIB. En términos presupuestarios estamos hablando de alrededor de unos 2.000 millones de dólares como tal. Entonces vale la pena hacer ese análisis también de, vale aumentar, porque han caído la recaudación tributaria, ha caído los precios del petróleo y por lo tanto los ingresos. Hay una caída en los ingresos en general del Estado y por otro lado estamos proponiendo un aumento del gasto y si no tenemos ingresos, la única salida que nos queda es el aumento de la deuda como tal. Entonces, vale hacer ese análisis, esa pregunta, ¿no? Nos endeudamos en 2.000 millones de dólares más para mantener nuestro propio sistema, nuestro propio modelo, el consumo de los hogares o no. O sea, ese es un tema a discusión como tal. Eso es parte justamente de los insumos que nosotros queremos dar como tal. Eso en la parte del esfuerzo fiscal. Estamos hablando, como lo decía, en términos de CEPAL, de un 2% del PIB. En términos de dinero como tal, pero ahí la pregunta que todavía sigue en pie es, ¿vale la pena o no hacer ese endeudamiento? Y en términos de estructura económica, igual, en los informes de CEPAL básicamente nos habla de lo que siempre desde Previs se analiza, que es la heterogeneidad estructural de las economías dependientes como la latinoamericana. Y hoy se ha hecho evidente justamente en los términos de intercambio, dado que otro de los factores o otro de los mecanismos de contagio como tal de la crisis es lo que hemos visto, la caída en los precios de los commodities, en el caso del petróleo, que es nuestra principal fuente de financiamiento del presupuesto del Estado, nos pone de nuevo en situación de desventaja como tal. Entonces ahí es un mecanismo que se retroalimenta como tal. Entonces estábamos mal, con la crisis estamos peor, pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué podemos hacer para salir de eso? Y seguimos con esa duda desde los años 40, desde los años 70, cómo cambiamos la estructura como tal de producción, no solo de Ecuador, sino de las economías latinoamericanas. ¿Qué hacemos para dejar de depender de la exportación de productos primarios, de productos agrícolas? Ahí viene todo lo que no se ha hecho en gran medida últimamente, que son como política pública el cambio de la matriz productiva. Entonces, son temas que seguimos pendientes como tal y obviamente en los países desarrollados como Inglaterra, se han podido justamente hacer o implementar este tipo de medidas porque tienen espacio fiscal, porque tienen fondos como tal que permiten tomar o adecuar esas medidas. Pero no solamente nos vamos a comparar con Inglaterra o con Noruega, que tiene el gran fondo noruego como tal, no, sino con nuestros vecinos. ¿Qué están haciendo Colombia? ¿Qué están haciendo Perú? Ellos están también en una situación parecida a la de nosotros y el contexto es muy similar. Y sin embargo se han tomado otras medidas más en función
insisto, lo primero que había comentado, de los objetivos como tal de la política pública, de las prioridades específicamente. Eso de mi parte, Andrés. Javier. Sí, gracias a Andrés y Lourdes. Yo creo que para comenzar, para responder a tu pregunta, que es bastante difícil, quisiera decir que la crisis nos llega en un muy mal momento. No solamente nos llega en un mal momento porque el país ya atravesaba por una crisis, una dificultad a nivel económico, sino nos llega en mal momento también porque ya se estaban comenzando a discutir, o se estaba comenzando a discutir la necesidad de crear espacio fiscal. Y esta crisis llegó en mal momento porque se pierden esas discusiones, se ha dejado de lado un poco esa discusión que era tan necesaria. Quisiera decir nuevamente que me parece una gran iniciativa este foro y intenté hacer mi tarea antes de este seminario, viendo los foros anteriores y algo que mencionabas tú, hay que considerar el gasto o la pérdida que la ineficiencia de diferentes instrumentos de política pública. Hay que pensar a nivel de subsidios, pero también hay que pensar a nivel de gasto tributario. ¿Cuánto estamos perdiendo por deducciones, por gastos personales de impuesto a la renta, deducciones para impuesto a la renta de sociedades? Todo ese fondo que ahorita estamos perdiendo, todo ese fondo debería servir para crear espacio fiscal y para reformar los sistemas de protección social del país. Comienzo con un punto un poco pesimista, pero yo creo que el punto de vista, llamémoslo, optimista de la crisis es que justamente nos ayuda a enfatizar la importancia y la necesidad de reformar el sistema de protección social en el país. La crisis nos ha mostrado que países de América Latina, como discutimos, no tienen las herramientas, no tienen las políticas de protección social que les permitan crear estabilizadores automáticos que dejan en vulnerabilidad a hogares en situaciones donde hay una crisis de empleo. ¿Cómo podemos ahora reformar el sistema de seguridad, el sistema de protección social para evitar eso en el futuro? Y aquí me refiero nuevamente a otro foro, ahora ya no a una de tus intervenciones, sino una intervención de Ana Vadillo en uno de los foros, que hablaba de la fragmentación que existe entre el sistema de protección social contributivo versus no contributivo. ¿Listo? Y yo creo que esta fragmentación es algo en la que debemos pensar a futuro. ¿Cómo podemos crear algo que vincule este tipo de dos sistemas y que permita eliminar las diferencias que existen entre los dos? Crear, es decir, permitir a personas que actualmente no están afiliadas de alguna manera integrarse al sistema de seguridad social con tal vez características diferentes, regímenes específicos a grupos vulnerables, pero que tengan entonces protección a futuro y que les permita tener acceso a protección, digamos, en caso de desempleo. ¿Cómo reformar el bono de desarrollo humano para que se vuelva de alguna manera, por lo menos de una mínima manera, un estabilizador automático? Yo creo que esas son las preguntas que debemos tener a futuro. A más corto plazo, como Lourdes lo indicaba, que deberíamos ver lo que están haciendo nuestros vecinos, y yo creo que ha habido mucha más inversión en políticas de emergencia en otros países que en el Ecuador. Y esto es importante porque si bien ha sido una crisis sanitaria y si bien el énfasis ha sido en salvar vidas, que evidentemente es lo primordial, no se puede dar más importancia al trabajo que a la salud, que a la vida de los ciudadanos y ciudadanas. También debemos tener en cuenta que la crisis se vuelve una crisis económica y que va a haber mucha gente que pierde su empleo. Y en ese sentido, el gobierno también tiene la responsabilidad de crear políticas que ayuden a estas familias durante esos periodos y que les permita reintegrarse dentro del mercado laboral. Finalmente termino diciendo que a pesar de que debemos ver a lo que nuestros vecinos están haciendo,
Yo creo que el contexto tiene que ser específico al contexto del Ecuador, a las características del mercado laboral del Ecuador. Y aquí, por ejemplo, yo creo que hay una discusión que la CEPAL está llevando a nivel regional, por ejemplo, del impacto que tendría una renta básica universal temporal durante el periodo de la crisis. Si bien yo creo que esta es una de las discusiones muy importantes a futuro, yo creo que este tipo de discusión debe ser tomada en el contexto de cada país para que refleje la realidad, las estructuras de desigualdad de las que tú hablabas en diferentes grupos de la sociedad. Muchísimas gracias, Javier. Y Lourdes, finalmente quisiera darle la palabra a Salomé para que nos plantee una última ronda de preguntas con lo que nos han hecho llegar a través de tanto del chat en Facebook como en Zoom. Entonces, Salomé, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Esta pregunta va dirigida a Javier. En primer lugar, ¿cuál sería una alternativa al bono de protección familiar que sea más efectivo para poder reducir la pobreza? ¿Y qué políticas podrían aplicarse para favorecer a los deciles más afectados por la crisis? Gracias. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y digamos que eso fue una de las debilidades de este primer estudio, que no dimos pautas acerca del impacto de otras políticas. Pero de lo que observamos es que el problema del bono de protección familiar es su duración. Está destinado solo por 2 meses, protege a las familias por 2 meses, mientras que si bien bueno, el confinamiento duró mucho más que esos 2 meses, ya duró 3 meses, el efecto de la crisis es a largo plazo, como vimos. A nivel del desempleo, esto va a haber gente que entra al desempleo y que se va a quedar en desempleo por la mayor parte del año. En este sentido, un bono, una transferencia de 2 meses va a tener siempre un impacto muy pequeño. Entonces yo creo que aquí deberíamos jugar primero con qué efecto tendrían transferencias monetarias con una mayor duración, primero, y en segundo lugar no solo la duración, sino también el monto. Estamos hablando aquí de $120 por 2 meses, es decir, $60 por mes. La línea de pobreza a diciembre del 2019 era $84 mensuales, ¿listo? Es decir, estamos dando un monto por 2 meses que es inferior a la línea de pobreza de un mes. No deberíamos esperarnos el impacto pequeño de este bono. Entonces las pautas que daría yo es jugar con estos 2 parámetros de esta política primero, y tercero, ver hasta qué punto podemos identificar a los más pobres. Esa ya es una discusión un poco más difícil. Ahora es el MIES el que está a cargo de distribuir, de entregar esos bonos. No es claro hasta qué punto es posible identificar a los más pobres. Entonces, dentro de esa cuestión, creo que debemos pensar en cómo podemos obtener más información acerca de las características de la población ecuatoriana para poder identificar a los que mayor necesidad tienen. Muchas gracias, Javier. Esta pregunta va dirigida para Lourdes. ¿Qué sectores se verían fortalecidos por esta crisis? ¿Y se podría localizar los sectores que van a perder empleos y cuáles podrían ganar? ¿Y cuál sería la diferencia con otros países de Latinoamérica? ¿Y cuál sería el tiempo estimado para poder normalizar los precios hasta que lleguen a un equilibrio y no que estén con sobreprecios ni con precios bajos del mercado? Ok, muchas gracias por la pregunta, bastante interesante. Obviamente hay sectores ganadores. La verdad es que en nuestro estudio no los hemos considerado así como ganadores, porque sería un aumento de empleo como tal. En el extremo lo que hemos hecho es dejar agricultura y pesca como cero cambio como tal. O sea, es decir, la estructura que se tenía a diciembre de 2019 se ha mantenido para el escenario que hemos creado. Esto es básicamente una decisión que hemos tomado en función, como les habíamos
reiterado varias veces en función de la falta de información. Pero evidentemente hemos visto que hay sectores, sobre todo los de distribución de alimentos. En la práctica hemos visto eso o las grandes cadenas de distribución de alimentos, básicamente alimentos, insumos médicos o medicinas como tal, quienes básicamente son quienes han aumentado de hecho sus ventas y eso también daría pie a un aumento de empleo. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos visto un aumento en términos de reparto como tal, es decir, transporte, pero de tipo, no el gran transporte como tal, yo qué sé, de las importaciones de Guayaquil a Quito, no el gran transporte, sino podríamos llamarlo de un transporte de tipo de detalle, de minorista, estas nuevas aplicaciones como tal. Entonces, eso también da pie a lo del estudio de CERLAS que ellos utilizan o hacen un análisis por puestos como tal. Y ellos lo que hacen es un índice compuesto en función de cuál es la probabilidad, es baja, mediana o alta, de que las personas puedan mantenerse teletrabajando o que sean intensivos en tecnología o en tecnologías de la información, básicamente. Entonces, estamos hablando de actividades como entretenimiento de streaming o actividades, digamos que más desarrolladas o más de la época como tal. Entonces, redes sociales, el Zoom que estamos utilizando ahorita, o ese tipo de cosas. Entonces, podríamos ver por ese lado u otra forma de cómo averiguar esto sería, por ejemplo, ver en Bolsa de Valores cuáles son las actividades o las empresas que están aumentando como tal. Y se me viene por eso, por el Zoom, porque es una de las empresas que ha aumentado en valor como tal. Y lo que vemos son esos, en términos ya más macro, en términos ya internacionales, por ejemplo, Amazon es una de las empresas que ha obtenido muchísimos más recursos y sus accionistas han acumulado una gran cantidad de capital por la revalorización y por el aumento de las ventas como tal. Entonces, por ahí podríamos ir. Entonces, esos serían como los sectores fortalecidos, podríamos decir de alguna manera, de esta crisis, serían los ganadores. Pero insisto, nosotros en nuestro análisis para el Ecuador no hemos considerado ningún sector como ganador y en el extremo el sector de alimentos como tal lo hemos mantenido tal como estaba. Y ahí el resto lo hemos hecho como que van a reducir ya sea el empleo formal, ya sea que pase a informalidad o aumento en desempleo. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, Javier, por la respuesta, Salomé, por las preguntas hechas. Sin duda, unos desafíos que nos van quedando y continuamos desde el Instituto de Investigaciones Económicas en esta línea de investigación y foros también de reflexión sobre los impactos y sobre las alternativas. Creo que es un momento importante para dar con fuerza paso a esa misión de la universidad de buscar la verdad y promover la dignidad humana. Creo que hoy más que nunca lo que se requiere es de evidencia y trabajar sobre la evidencia alternativas. Sabemos ya que el COVID-19 nos deja en términos macroeconómicos una caída de la producción de alrededor del 9%. Eso es 2 veces la crisis de 1999 para el Ecuador. Los datos que nos presentan nos hablan de 1,2 millones de personas adicionales en situación de pobreza. Ya habían cerca de 4,7 millones. Eso quiere decir que estamos llegando a 6 millones de personas en situación de pobreza en el Ecuador, que nos deja también 500,000 empleos perdidos posiblemente, que nos deja una sociedad más desigual. Entonces, frente a eso, con esa realidad, con esa claridad, además, sí, de los temas fiscales que también están en discusión, del sector externo, que es prioritario en el ámbito macroeconómico del Ecuador, son una serie de elementos que nos permiten reflexionar hacia cómo queremos ese Ecuador post-COVID y cómo queremos esa economía que responda también a esa realidad, ¿verdad? Y hay un mensaje claro en términos de fortalecer los sistemas de protección social en este caso también.
Agradecerles muchísimo, Javier y Lourdes, por compartirnos. Sabemos que están trabajando todavía en estas estimaciones y agradecemos mucho ser el primero o quizás de los primeros que ven estos resultados, ¿no? Muchas gracias también a todas y todos quienes nos han seguido y una buena noche. Gracias. Hasta luego.